Éxodo, ¿ya lo encontró? ¿O le he ido a buscarlo? Éxodo. Amén. El segundo libro de la Biblia. Capítulo 15 y vamos al versículo 6. Éxodo 15, 6. ¿Ya lo tiene? Amén. Ahora sí, leemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios en el nombre poderoso de Jesús. Dice así, Éxodo 15, 6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Una vez más. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Ahora vaya al versículo 12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Una vez más. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias Padre. Gracias por tu fidelidad, gracias porque eres bueno, Señor. No hay nadie como tú, maravilloso Dios. En esta hora, Padre, yo te suplico que tu palabra poderosa, mi Dios, llegue hasta a la vida, a la mente, al corazón, Padre, y que seamos fortalecidos, mi Dios, que crezcamos a través de tu palabra, que te conozcamos tal y como tú eres, Señor. Padre, que en este momento, Señor de gloria, hagamos a un lado nuestra forma de pensar, Señor. Hagamos a un lado lo que nosotros creemos, Señor, para darle paso a lo que tú crees, mi Dios, a lo que tú piensas, Padre. Señor, enséñanos en esta hora, alumbra el entendimiento, mi Dios, que sea tu palabra, mi Dios, la que nos exhorte, que sea tu palabra la que nos aconseje, Señor. Toma el control de los aires, Padre, toma el control del pensamiento, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sujeta las potestades en los aires, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada vida y en cada corazón, Señor. Que todo aquel que escucha tu palabra, Señor, sea en este tiempo o en otro tiempo, mi Dios de gloria, que tu palabra poderosa le fortalezca, le anime, Señor, que le haga fuerte, mi Dios, que te conozca a ti, al único Dios verdadero, Señor eterno. Padre, en esta hora que tu Espíritu Santo obre maravillosamente, mi Dios. Alumbra el entendimiento, Padre. No permita que nadie sea confundido, Señor. Que tu palabra poderosa alumbre, Señor, como en un lugar oscuro, Padre. Gracias, Dios maravilloso. Gracias por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Puede tomar su asiento, amado? Bendito el nombre de nuestro Dios. Leemos Éxodo 15:6, dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Qué está diciendo? El pueblo de Israel sale de Egipto y el faraón no quería dejarlo salir. Entonces, Dios empieza a obrar, Dios empieza a manifestarse, pero no es solamente, hermano, que el faraón no quería dejarlo salir. Dios endureció el corazón del faraón para darse a conocer. ¿No le sucedió, hermano, que a veces usted quiere que Dios le conceda algo y cuando usted pide algo, parece que las cosas son más difíciles? Y a veces decimos, y el diablo, mira. Espérese, hermano, espérese. Tenga cuidado cuando usted le dé crédito al diablo. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque aquí todo parecería como que el faraón es... El diablo era el que estaba en el faraón diciendo, no lo dejo ir. Pero la Biblia dice que era Dios el que estaba en el asunto. Era Dios. A veces las cosas no llegan, hermano, pero es Dios en el que está en el asunto. Dios está haciendo algo, Dios está trabajando en algo, Dios quiere obrar en algo, Dios quiere cambiar algo. Y a eso se debe. Pero la pregunta aquí es, hermano, bueno, después de que ellos salen de Egipto,
cruzan el Mar Rojo, y al estar del otro lado, ya cuando son derrotados los egipcios, Moisés y María empiezan a cantar. El pueblo canta juntamente con ellos. Y en medio del cántico dicen esta expresión: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Cuál era el enemigo? Los egipcios, que venían detrás de ellos. Ahora, la otra pregunta es: ¿a qué se refiere cuando dice tu diestra ha quebrantado al enemigo? ¿Ha oído que Jesús se sentó a la diestra del Padre? Sí. Y que muchos aseguran que Jesús se sentó a la derecha del Padre. Y aún otros van más lejos. Lo dibujan la Santísima Trinidad y ponen a Jesús a la derecha del Padre. Porque Jesús se sentó a la diestra, se sentó a la derecha. Cuando nosotros pensamos que la diestra es la derecha, nosotros humanizamos a Dios. Lo hacemos como un ser humano. A ver, levante su mano diestra. ¿Cuál es su mano diestra? A ver, hermano, levanten su mano diestra. ¿Sabe cuál es su mano diestra? Es con la que usted puede. Es la que usted usa. La que usted usa más, esa es su mano diestra. Y si soy zurdo, hermano, ¿cuál es mi diestra? Y entonces, ¿Dios es zurdo o es derecho? Bueno, hermano, aquí dice: tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Con cuál de las dos manos Dios venció a los egipcios? No, pues con la diestra. Ahí está, con la diestra. Sí, pero ¿Dios es derecho o es zurdo? ¿Con cuál de las dos manos, hermano? Nosotros humanizamos a Dios. La otra pregunta es, hermano, Moisés está cantando y entonces, mire, usted lee el versículo 1 del capítulo 15, dice: entonces cantó Moisés. ¿Okay? Entonces, estamos claros ahí, ¿verdad? Moisés está cantando. Y cuando Moisés dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, y tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. ¿Será que Moisés vio un ser humano y vio la mano derecha golpeando a los egipcios? ¿Será que eso estaba viendo Moisés? No es fácil, hermano, hablar, decir, discutir, contender, hermano. Y no, es que usted no cree esto. Aquí no trata de creer o no creer, hermano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué? Aquí sale sobrando lo que yo creo, lo que yo pienso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué era lo que estaba viendo Moisés? Es un hecho que Moisés vio algo. Así es. Moisés vio algo a la hora que estaban siendo derrotados los egipcios. Dios le había dicho a Moisés: dile a este pueblo que camine. Aleluya. Porque ¿sabes qué? Le dijo: a estos egipcios no lo volverá a ver jamás. A estos enemigos no lo volverá a ver jamás. Era un hecho que Dios estaba peleando. Y entonces Moisés parece que mira la batalla espiritual y entiende qué fue lo que sucedió y dice: tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. O sea, al enemigo le dijo: tu diestra lo quebrantó. La otra pregunta es, hermano, ¿Dios tiene manos? ¿De qué tamaño son las manos de Dios? ¿También son de 5 dedos? Hermano, vamos a... Mire, ¿se da cuenta cómo a veces humanizamos a Dios?
Hermano, usted está tratando nada más de confundirnos. Espérese. Ahorita la Biblia lo desconfunde. Sí. Vaya ahí mismo el versículo 12. Éxodo 15, 12. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. ¿Será que Dios extendió la mano derecha? Mire, ni Dios extendió la mano derecha, ni tampoco la tierra se los había tragado. Hermanos, son los egipcios. ¿Dónde quedaron los egipcios? En el mar. Es obvio que Moisés está usando un lenguaje figurado para referirse a Dios. Y entonces dice, versículo 12, extendiste tu diestra y la tierra se los tragó. La otra pregunta que surgiría sería, ¿cómo supo Moisés que era con la mano derecha? ¿Cómo lo supo? Hermano, hay muchas preguntas que surgen y no es fácil discutir, contender. Es que usted no cree que Jesús está a la derecha. Vamos a ver ahora, hermanos, si Jesús está a la derecha. Y vamos a ver también qué quiere decir cuando dice que está a la diestra. Para empezar, para mí está claro, hermano, porque quienes son diestros con la mano derecha y quienes son diestros con la mano izquierda. Entonces, es obvio que no se está refiriendo a una mano. Es obvio que no se está refiriendo a un lado. Pero, hermanos, una vez más, usted no se quede con lo que yo digo. Usted tiene la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. Es su responsabilidad y es un mandamiento de Jesús. Todo creyente tiene que escudriñar las Escrituras. Hermano, ¿por qué me está diciendo usted eso? Enséñeme las Escrituras. Pero sabe, hermano, hay quienes se quedan con lo que el pastor les dice sin escudriñar las Escrituras. Hermanos, ¿qué le voy a decir? No, nosotros no creemos así, hermano. Usted no cree como dice la Biblia, usted cree como le enseña el pastor. Por encima de lo que el pastor enseña, hermano, está la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste. Si la palabra de Dios dice una cosa, aunque el pastor diga que no, la Biblia dice y así tiene que ser. Porque la Biblia lo enseña. Así que si la Biblia lo enseña, hermano, aunque el pastor no lo crea, aunque al pastor no le guste. ¿Sabe, hermano? La Biblia nunca enseña que nosotros tenemos que ser ricos, que tenemos que tener muchas cosas. La Biblia nunca enseña eso. Y hay hermanos que están en las iglesias donde le dice, usted tiene que prosperar, hermano, usted tiene que tener, es hijo del rey, hermano. Y se quedan con eso y se ciegan a lo que dice la Biblia y no permiten que alguien más les enseñe. Así que es su responsabilidad. Si yo lo engaño, es su responsabilidad, no es la mía. Es su responsabilidad. Porque usted tiene que escudriñar la palabra de Dios. Jesús no dijo que los pastores escudriñen las Escrituras. No dijo así. Lo dijo en general. Escudriñen todos las Escrituras. Así que si usted se pierde, hermano, si usted es engañado, es porque no escudriña las Escrituras. Así que cuando llegue ya frente al Señor, no le va a poder decir, oye, que mire, el pastor me enseñó diferente. Le va a decir, ¿escudriñaste las Escrituras? Aleluya. No, pero mire, el pastor, es que el pastor era bueno, predicaba muy bonito, mire, hasta nos hacía reír. ¿Escudriñaste las Escrituras? Porque los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Porque el gran Pablo, que fue estudiado en los pies del Gamaliel, el más grande maestro de aquellos tiempos, y que había ido al tercer cielo, les estaba predicando. Sin embargo, ellos, dice, confirmaban con las Escrituras para ver si el gran Pablo no los estaba engañando.
Así que, bueno, vamos a continuar. Vaya al libro de Deuteronomios. Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio 33. Y vaya al versículo 2. ¿Ya lo tiene? Ahí está Moisés dando la bendición. Si usted ve el versículo 1, allí dice, no es lo del título, el versículo 1 dice la bendición con la cual bendijo Moisés. Ahí estamos. Versículo 2. Dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Bueno, hermano, ¿qué pasó? ¿No que nos está diciendo que la ley de fuego a su mano derecha? Primero, vamos a ir por partes. ¿Ok? Dice, vino con 10 millares de santos. ¿A quién se refiere? El Antiguo Testamento, cuando se refiere a los santos, son los ángeles. O los hijos de Dios, son los ángeles. Cuando vinieron para acusar a Job, vinieron los hijos de Dios. Eran los ángeles. Y allí también venía el enemigo. ¿Ok? Dice, con la ley de fuego en su mano. Otra vez la misma pregunta. Mire, hermano, las escrituras así se escudriñan. Usted hágale preguntas. Usted tiene que preguntarle a las escrituras. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo supo Moisés? ¿Cómo supo Moisés que la ley de fuego estaba en su mano derecha? ¿Será que Moisés vio un ser humano, una persona, la figura de un hombre y con la ley en la mano derecha? Es una pregunta, hermano, que el creyente tiene que hacerse. Tiene que hacerse al creyente las preguntas. No se quede, hermano, solamente con leer la Biblia y hasta allí. Escudriñar es escarbarle. Así es, amén. Eso es escudriñar. Escárbele. ¿Sabe que cuando encuentran el oro viene revuelto con piedra? Y tienen que limpiarlo, tienen que rasparle, tienen que separarlo. Así el creyente tiene que ir desmenuzando las escrituras. Porque aquí sí dice que con la mano derecha. Entonces, ¿Dios tiene mano o no tiene manos? ¿Usted qué cree, hermano? ¿Dios tiene mano o no tiene manos? Y si Dios tiene mano, hermanos, mire esto, hermano. Y si Dios tiene mano y Dios es infinito, ¿desde dónde está una mano hasta el otro lado, hermano? Dígame. Hermano, es que el creyente tiene que reflexionar en las escrituras. Yes, amén. Mire, con la ley de fuego en su mano derecha. Así que dice, Jehová vino de Sinaí, de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Aleluya. La ley es el poder, hermano. Es el poder. Usted está del lado de la ley, usted puede. Si está fuera de la ley, usted no puede. Entonces, la ley le da poder. ¿Ok? Entonces,
Pero dice en su mano derecha, una vez más, Moisés está hablando en lenguaje figurado. Más adelante vamos a ver por qué. Más adelante vamos a ver, hermano, por qué dice la mano. Lo vamos a ver también. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuándo es que la Biblia dice la mano y cuándo es que dice la diestra? Eso tenemos que saberlo como creyentes. Por eso, hermano, a mí me gustaría que estos días trajera una libretita y hiciera sus apuntes, y cuando llegue a su casa vuelve a escudriñarlo también para que nadie lo engañe. Así es como debe de actuar el creyente. Así que vaya al Salmo 17. La ley de fuego esta vez estaba en su mano derecha, dice. Salmo 17. Me gusta irme despacio porque no quiero que se confunda, quiero que entienda, quiero que comprenda. ¿Ya tiene el Salmo 17? Amén. Amén. Salmo 17, 7. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Dice el salmista que Dios salva a los que se refugian a su diestra, a la diestra de Dios, de los que se levantan contra ellos. Si alguien se levanta contra usted, hermano, ¿hacia dónde se va a ir? No, allí dice que a la diestra de Dios. ¿Cómo le va a hacer usted, hermano, para irse a la diestra de Dios? Dígame. Porque si vamos a pensar que la diestra es el lado derecho, dígame cómo le va a hacer para irse usted al lado derecho de Dios. Yo sé que de los que me escuchan me van a juzgar como loco, hermano. Lo sé. No me preocupa. No es nada nuevo, no sería la primera vez, no va a ser la última tampoco, así que, ¿cómo sabe usted con qué mano es que Dios lo salva? Porque ahí dice. ¿O cómo le va a hacer usted para irse a la diestra de Dios? Tenemos que aprender, hermanos, qué es la diestra y qué es la mano de Dios. Y esto, hermano, ¿sabe por qué no lo entendemos? Porque no reflexionamos. Porque usted mismo dice, todo el creyente dice, es que la mano de Dios estaba ahí. ¿Ve? Y nadie vio una mano, pero el creyente vio algo. Lo que pasa es que no reflexionamos en eso. ¿Cuándo es que usted dice, la mano de Dios estuvo ahí? Cuando Dios le ayuda. Así es. Cuando Dios le ayuda, cuando usted recibe ayuda de Dios, entonces dice, es que la mano de Dios. Entonces, la mano de Dios es cuando usted recibe ayuda de Dios. ¿Y la diestra, hermano? Espérese, allí vamos a llegar. Ya vamos a llegar allí. Mire, vamos al Salmo 63. Salmo 63 y vamos al versículo 8. ¿Ya lo tiene? Amén. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra Aleluya. me ha sostenido. Mire, hermano. Nunca dice, usted puede leer la Biblia lado a lado, hermano. Y le pongo ese reto a partir de ahora, empiece a leer toda la Biblia. E investigue cuando Dios hizo algo con la mano izquierda. Porque Moisés dice tu mano derecha y casi siempre dice la diestra. Y si nosotros asumimos
que la diestra es la derecha, entonces surge otra pregunta. ¿Dios no usa su mano izquierda? Le digo que van a pensar que estoy loco, hermano. Pero el creyente tiene que reflexionar. ¿Por qué es que siempre dice la diestra? Aleluya. Y cuando usted descubre lo que es la diestra, va a entender que Jesús se sentó a la diestra del Padre. Dice, tu diestra me ha sostenido. ¿Cuál es la diferencia entre la mano y la diestra? La diestra de Dios es cuando se muestra el poder de Dios. Y la mano de Dios es cuando usted recibe la ayuda de Dios. Cuando a usted Dios lo ayuda, la mano de Dios es la que lo ayudó. Pero cuando ve algo poderoso que usted no entiende qué es lo que pasó, entonces es la diestra de Dios. Ay, hermano, es lo que usted piensa. Por ahorita sí, hermano. Mientras no leamos las otras escrituras, sí, es lo que yo pienso. Pero ahorita vamos a seguir, hermano. Eso es lo bueno de las escrituras, hermano, que nos aclaran cualquier duda. Mire, Salmo 74. Salmo 74. El Señor le dijo, erráis, les dijo, porque ignoráis las escrituras. Así es. ¿Erráis qué es? Se equivocan porque erran las escrituras. ¿Ya lo tiene? Salmo 74, Amén. 10 y 11. ¿Hasta cuándo Dios nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Aleluya. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué le decía? La mano es una cosa, la diestra es otra. Aquí está haciendo una separación el salmista. El salmista está haciendo separación de la mano y la diestra. Y dice, ¿por qué retraes tu mano? ¿Qué le está diciendo? Ayuda. ¿Por qué no nos ayudas? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué no nos ayudas? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? ¿Por qué no obras con tu poder? Le está diciendo. Una, ¿por qué no nos ayudas? La otra, ¿por qué no obras con tu poder? Queremos ver tu poder, es lo que le está diciendo el salmista. Yo sé que todavía hay quienes siguen pensando que la diestra es la derecha. Está bien. Fíjense que a mí no me preocupa lo que la gente piensa. Lo que sí me gustaría es que los que piensan eso siguieran escuchando la predicación hasta que lleguemos al final. Y si al final sigue pensando lo mismo, está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Así es que mi trabajo no es convencer a nadie, mi trabajo nada más es predicar la verdad. Así es que, pero vamos a continuar. Amén, amén. Entonces, cuando Dios te ayuda, cuando Dios te suple, cuando Dios te bendice, ¿qué dice? Es la mano de Dios. Pero cuando ves un hecho espiritual que no es de este mundo, Sobrenatural. no es la mano de Dios, es la diestra de Dios, Así es. es el poder de Dios. Cuando se levanta un paralítico, no es la mano de Dios, hermano, es la diestra de Dios, es el poder de Dios. Aleluya. Cuando le llega hasta un cheque que no esperaba, es la mano de Dios. Así es. No es el poder de Dios, es la mano de Dios, es la ayuda de Dios. Entonces, el creyente tiene que entenderlo, hermano. Le digo que mientras no lleguemos hasta el final, seguirán pensando que el equivocado soy yo.
Y está bien. No me preocupo. Así que la mano de Dios es cuando recibes la ayuda o cuando Dios te suple. La diestra de Dios es cuando Dios te rescata, Dios te salva o Dios obra un milagro. La diestra de Dios es el poder de Dios. No es lo mismo cuando Dios te ayuda que cuando Dios obra un milagro. No es lo mismo. No es lo mismo que Dios te supla un trabajo a que Dios te sane de una enfermedad. No es lo mismo. Así que la diestra de Dios es cuando vemos un hecho poderoso de Dios. Y la mano de Dios es cuando tú necesitas ayuda de Dios y tú miras cómo llegan las cosas de manera que tú mismo no entiendes. Entonces tú dices, la ayuda de Dios, la mano de Dios. Amén. Vamos al libro de Isaías. Ya vamos a dejar al salmista que descanse. Y vamos a Isaías 41. Isaías 41. Y vamos al versículo 10. Isaías 41, 10. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré Con la diestra. con la diestra de mi justicia. Sí, amén. Mire esto. Entonces, aquí vemos dos cosas. Una, te sustentaré y te ayudaré. Te ayudaré es cuando usted no hace nada. Nomás espera. Espera. Y de repente llega lo que usted necesita. Y a veces ni siquiera lo espera. A veces ni siquiera lo espera. Pero la ayuda llega. Entonces, la mano de Dios es cuando Dios cumple la palabra, siempre te ayudaré. La diestra de Dios es cuando dice, siempre te sustentaré. Es algo sobrenatural, un poder extraño, un poder incomprensible que llega a usted, que llega al creyente para que haga cosas que usualmente no podría hacer. Entonces, tenemos que entender, en la diestra se mueve el poder de Dios. En la mano llega la ayuda de Dios. Por eso la Biblia habla de la mano y habla de la diestra de Dios. Yo sé que todavía hay escépticos, hay quienes no creen. Está bien. Yo soy comprensible. Entonces, estamos claros, ¿verdad? La mano es cuando quiere decir Dios te ayuda. La diestra es cuando te dice mi poder está contigo. Una cosa es cuando dice tienes mi ayuda y otra cosa es cuando dice tienes mi poder. No es lo mismo. Usted puede tener la ayuda de Dios y no tener el poder de Dios. No todos tienen el poder de Dios, pero todos los creyentes tienen la ayuda de Dios. Aleluya, amén. Y muchos que no son creyentes también tienen la ayuda de Dios. Hermano, ¿cómo es eso? Sí, porque hay leyes que aplican solamente para el creyente y hay leyes que aplican para todo ser humano. Honra a tu padre y a tu madre es para todo ser humano. El alma generosa será prosperada es para todo ser humano. Así que no les sorprenda que haya gente que no crea en Dios y sea prosperada, sea bendecida. ¿Por qué?
Porque el alma generosa, no el cristiano generoso, el alma generosa. Todo el que pide recibe, y dando es como recibimos. Todo el que da va a recibir. Todo el que da va a recibir. Dependiendo de la medida con que dé, así recibirá todo el que da. Así que no todos tienen la ayuda de Dios. El incrédulo tiene ayuda de Dios dependiendo de ciertas leyes espirituales que aplican para él. Pero que las otras leyes en las que Dios demanda obediencia, en esas leyes no aplican para él. O sea, no puede ser bendecido de esa forma. Porque para eso tiene que ser creyente. Entonces, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 26. San Mateo 26. San Mateo 26 y vaya al versículo 64. ¿Ya lo tiene? Jesús dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra ¿del qué? Del poder de Dios. La diestra es ¿cuál? La del poder de Dios. Mire, ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No dice a la derecha del poder de Dios. Porque entonces entraríamos en otra discusión. ¿El poder de Dios tiene lado? ¿De qué lado de Dios está el poder? Aquí dice, ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. La diestra es el lugar del poder de Dios. Aleluya. Ahí lo está diciendo. Sí. La diestra del poder de Dios. Porque entonces, si usted piensa que dice a la derecha del poder de Dios, yo le tendría que preguntar, ¿al lado izquierdo no hay poder? ¿Solo en el lado derecho tiene poder Dios? Porque usted ve toda la Biblia y solamente dice la diestra, la diestra, la diestra. Nunca dice el izquierdo, hermano. Más la diestra. Entonces aquí Jesús dice a la diestra del poder de Dios. A la diestra del poder de Dios. Entonces la diestra es el lugar del poder de Dios. No es el lado derecho. La diestra es el lugar del poder de Dios. Ahora, vaya al libro de Hechos. A la diestra del poder de Dios, dice Jesús. Hechos, capítulo 2. Y vaya al versículo 25. ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. Porque David dice, Hechos 2:25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Le voy a hacer una pregunta. ¿Dios estaba delante de David o a la derecha? Miren, vean lo que dice el versículo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Bueno, ¿está adelante o está a la derecha? Porque está diciendo,
siempre estaba adelante. Y después dice, porque está a mi diestra. Bueno, ¿está adelante o está a la derecha? Porque la diestra no es la derecha, hermanos. Dios iba delante de David. Dios era el que iba peleando. Dios iba al frente. Dios lo iba guiando. Está a mi diestra, ¿qué está diciendo? El poder que tengo es el poder de Dios. Está a mi diestra, está en mi poder, en el poder de David. O sea que el poder de David no era el poder de David, era el poder de Dios que estaba en el lado del poder de David. Así es. Cuando David peleaba, no era el poder de David el que peleaba, sino el poder de Dios. Dios estaba a la diestra de David. Dios estaba del lado que David podía. Dios estaba del lado que David era fuerte. Dios estaba en el poder de David. David tenía poder porque Dios estaba allí. Es lo que está diciendo. Pero Dios iba adelante. Dios no iba a un lado. Dios iba adelante. Porque si no, hermano, aquí hay una confusión. Y Dios no es un Dios de confusión. Así es, amén. Así que si la diestra fuera a la derecha, aquí tenemos un problema. Porque David dice que siempre el Señor lo veía delante de él. David lo veía delante de él, pero estaba a la derecha. Aquí dice, porque está a mi diestra, mire, no seré conmovido. O sea, pueden venir a pelear conmigo, pero mi poder es el poder de Dios. Ese es mi poder, es lo que está diciendo. Yo veo siempre a mi Dios que va delante de mí. Pueden venir a pelear, porque cuando vengan a pelear, al primero que van a encontrar es a mi Dios. Y el que va a pelear por mí es el poder de mi Dios, la diestra de mi Dios. El poder de mi Dios es el que va a pelear. Porque Él va, dice, siempre delante de mí. Mire. Vamos a Marcos capítulo 12. Con este tipo de estudios, hermano, nada más dos cosas le pueden suceder. O se goza o se aburre. Sí, hermano. Sí. O se goza o se duerme. Así que usted sabrá. Marcos 12, 35. ¿Ya lo tiene? Amén. Vamos a leer hasta el 37. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Mire esto. Y la discusión era, hermano, porque decían que Jesús era hijo de David. Y por eso en el versículo 37 dice, David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Entonces, pero para nuestro estudio, vamos solamente al versículo 35 y 36. Bueno, el 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿en dónde se sentó Jesús? Sí, hermano, yo quiero que le quede claro. Yo quiero que lo comprenda, yo quiero que lo entienda. Porque el mismo David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. ¿Dónde se sentó Jesús? ¿O a dónde fue llevado Jesús? ¿Cuál fue el lugar que le dieron a Jesús? Porque ahí dice la diestra. ¿Se acuerda de la escritura que dice?
Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble. ¿Qué fue lo que Dios le dio? Un hombre. Le dio el poder. Amén. Siéntate a mi diestra, se sentó en el poder de Dios. Ujú. Jesús no está a la derecha, hermano. Jesús está en el poder de Dios. Sí, es amén. Porque Jesús era y es Dios. Sí, sí. Está en el mismo poder de Dios. No está al lado derecho separado de Dios. Está en el mismo poder de Dios. Aleluya. Siéntate a mi diestra, siéntate en el poder. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ni siquiera el nombre de Jehová tiene más poder que el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Ni siquiera la palabra Espíritu Santo tiene más poder que el nombre de Jesús. Sí es, amén. Los demonios no tiemblan ante el nombre de Jehová. Los demonios no tiemblan ante el nombre del Espíritu Santo, hermano. El poder lo tiene el nombre de Jesús porque se sentó en el poder de Dios. Ahora Jesús es el que tiene todo el poder, todo el honor, toda la gloria. Todo lo que tiene Dios lo tiene Jesús porque se sentó en el poder de Dios. Bendito sea, Señor. Poderoso Dios. La gente se confunde porque quiere, hermano. Precioso. Erráis porque ignoráis las escrituras. Con todas las escrituras que tenemos, hermano. Y, ¿sabe, hermano? Este estudio lo di hace como unos 5 años. Y, ¿sabe? No son las mismas escrituras. No es el mismo estudio. No es el mismo. O sea, prueba de ello, hermano, es que con eso le compruebo, hermano, que no son las únicas escrituras que hay. Ahora, vamos a 1 Corintios. Ya casi terminamos, hermano. 1 Corintios, capítulo 1. A ver lo que Pablo le dice a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. Y vamos a leer solamente el versículo 18. Espero que ya con esto vaya entendiendo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ujú. ¿Qué es locura a los que se pierden? La palabra. La palabra de lo que sucedió en la cruz. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La diestra, aleluya. ¿Qué es lo que es poder de Dios? La palabra. Bendito Dios. Recuerda, hermano, lo que dice San Juan 1:1. Sí es. La palabra. San Juan 1:1 dice, y aquel verbo se y hizo aquella carne. palabra se hizo carne Ujú. y habitó entre nosotros Así y es. vimos su gloria como del unigénito del Padre. Así Entonces, es. el unigénito, ¿quién era el unigénito del Padre? Jesús. Jesús. Entonces, la palabra que se hizo carne, ¿quién era? Jesús. Jesús era la palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, volvemos a leer aquí la escritura. Dice aquí que la palabra a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué? Poder de Dios. Poder de Dios. Entonces, la palabra es el poder de Dios. Sí es. La palabra que se hizo carne, que fue Jesús, es el poder de Dios. Entonces Jesús no se sentó en el poder de Dios. Él es. Jesús es el poder de Dios. Aleluya, amén. Jesús es el poder de Dios. Así es, amén. Como tampoco, hermano, Dios no tiene amor. Dios es el amor. Bendito Jesús. Así que si usted no ama, No tiene duda. no tiene a Dios.
Porque Dios es amor. De la misma manera, Jesús no se sentó en el poder. Jesús es el poder de Dios. Aquí lo está diciendo. La palabra dice, para nosotros los creyentes es poder de Dios, y la palabra se hizo carne, y esa misma palabra, la palabra que escuchaban los profetas en la antigüedad, a la cual le llamaban Padre, vino a la tierra y habitó entre nosotros, y era Dios con nosotros aquí en la tierra. La misma palabra de Dios habitó entre nosotros, el mismo poder del Padre, del poder que tiene la palabra, es la que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así es. Amén, amén. Jesús era el poder de Dios aquí en la tierra. Jesús era la palabra de Dios aquí en la tierra. Así es. Ahora comprenderá. Cuando Jesús dijo que Abraham había visto su hora y que Abraham se había gozado en su hora, Así es. porque Abraham conocía la palabra de Dios. Y Jesús era la palabra de Dios. Abraham no conoció el cuerpo de la palabra porque Dios no tiene un cuerpo. Así es. Dios se formó un cuerpo para ofrecer un sacrificio. Y a ese cuerpo que se formó le llamó Hijo de Dios. Así es. Amén, amén. ¿Quién murió en la cruz? Jesús. El Hijo de Dios, hermano. No murió Dios. No murió la palabra de Dios, hermano. No. Murió el cuerpo, el ser humano. El cuerpo que Dios se creó para ofrecerlo en sacrificio. Eso fue lo que fue entregado en la cruz. Pero la palabra es el mismo poder de Dios. Usted puede cantarle coritos a un endemoniado y se pone a bailar. Sí, hermano. Pero no le diga lo que diga la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que tiene el poder. En su mente, cuando llegan los pensamientos, usted repita lo que la palabra de Dios dice. Cuando Jesús fue tentado, ¿qué fue lo que usó? La palabra. La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios. La palabra de Dios es el poder de Dios. La palabra de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice San Juan 1. Aleluya, amén. Habitó entre nosotros. El mismo poder de Dios estaba caminando por las calles de Jerusalén. Por eso era que los paralíticos se levantaban. Así es, amén. Por eso era que los ciegos miraban. Amén. Porque la palabra de Dios iba caminando. El poder de Dios iba caminando por las calles de Jerusalén. Precioso Dios. Que se hizo un cuerpo para poder llegar, descender a la tierra. En el cuerpo de Jesús venía la palabra de Dios. En el cuerpo de Jesús venía el poder de Dios. Por eso los demonios decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Y Jesús no les estaba diciendo nada. Jesús no les estaba haciendo nada. Jesús ni los estaba mirando. ¿Y qué tienes con nosotros? Porque el poder de Dios estaba caminando por las calles de Jerusalén. Dios mío, amén. Jesús era, dice aquí, la palabra de Dios que se hizo carne, y la palabra de Dios dice, para nosotros los creyentes, el poder de Dios. Por lo tanto, Jesús es el poder de Dios. Jesús es la palabra de Dios que se hizo carne y es el poder de Dios que habitó entre nosotros. Si todavía no lo entiende, terminamos. Allí mismo, versículo 24. ¿Ya lo tiene? Amén. Mas para los llamados, así judíos como griegos, no importa quién sea, si son llamados, dice, mas para los llamados, Cristo, poder de Dios. Mire esto. No dice que Cristo se sentó en el poder de Dios. No, no, no.
Cristo es el poder de Dios. Aleluya. Por eso está en la diestra de Dios. Por eso está en el poder de Dios. Porque Cristo es el mismo poder de Dios. Sí, Señor. Usted no puede separar a Cristo de Dios. Le voy a decir algo controversial, hermano. Usted no puede separar a Cristo del Padre. Porque usted no le puede quitar el poder al Padre. Aleluya. Porque Cristo, aquí dice, Cristo, poder de Dios. Usted no le puede quitar el poder a Dios. No le puede quitar el poder al Padre. Cristo es el poder. Aquí dice. Y para que usted me contradiga esto, me va a tener que enseñar otra escritura donde diga que no es cierto. Pero aquí está diciendo, para los llamados, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ujú. Entonces, la diestra de Dios, hermano, no es la derecha de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Gracias, Señor. Cuando, de ahora en adelante, cuando lea, la diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová hace valentías, ¿qué está diciendo? El poder de Dios hace proezas. El poder de Dios hace valentías. Eso es lo que está diciendo. Siempre que lea la diestra de Dios, es el poder de Dios, no la derecha de Dios. Si no, va a entrar en confusión. Porque David dice que Dios iba delante de él, sin embargo, estaba a su diestra. Así es que o estaba delante o estaba a la derecha. Pero no podía estar en los dos lados. Entonces, Dios caminaba frente a David, pero había un poder que estaba junto a David, Así en es. su diestra, en su poder. Entonces, la diestra de Dios, hermano, es el poder de Dios, no el lado derecho de Dios, el poder de Dios. Y la mano de Dios, hermano, es aquella que le ayuda a usted. Esa es la mano de Dios. Es un lenguaje figurado, hermano. No es que usted mira la mano allí, aunque a veces parece como si uno lo mirara, hermano. Sí. Yo recuerdo en una ocasión, hermano, y con esto concluyo, salí de la iglesia, iba para la casa y antes de cruzar había una intersección, un semáforo y estaban los traques del tren, la línea del tren, y el semáforo estaba en verde y yo iba a pasar, y cuando yo iba a pasar el otro vehículo se pasó la luz en rojo. Yo lo vi justo enfrente, me agarré del volante y dije, Señor Jesús, dije así nada más. Y hermano, en lo que usted cierra y abre los ojos, el carro ya no estaba frente a mí, ya estaba del otro lado. Y uno dice, la mano de Dios tiene que haber sido. Así es. Y yo, hermano, una vez más, va a pensar que estoy loco, yo me imaginé la mano empujando el vehículo y sacándolo Así es, amén. de mi camino. Bueno, eso yo me lo imaginé porque estoy loco, hermano. Sí, sí. Usted no se imagine eso porque usted no vio nada, pero yo sí lo vi. Hermano, yo vi el carro frente a mí. Yo venía y cuando veo el carro en medio me agarré y dije, Señor Jesús, dije, y en lo que cierro y abro los ojos, el carro ya estaba al otro lado. Bendito Dios. Así que en mi locura, hermano, vi la mano de Dios. No sé si la derecha o la izquierda, hermano, pero vi la mano de Dios. ¿Cómo? Empujó el vehículo y lo quitó del camino. Bendito Dios. Es un lenguaje figurado para decir, Así es. Dios me ayudó, Así es, amén. Dios me ayudó. Y la diestra, hermano, ya sabe, es un lenguaje para decir que el poder de Dios es. Así es, amén. Póngase de pie. Gracias, Jesús. Precioso Dios. Hay quien quizá le va a resultar controversial este tema, hermano, pero yo trato de darle las escrituras. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es escudriñar las escrituras, Así es. ¿verdad? Hágale preguntas a la escritura. ¿Por qué? Y de esa manera usted va a comprender lo que la palabra de Dios dice. Así es que no pretendo, hermanos, confundir a nadie. Pretendo solamente que conozcamos lo que la palabra de Dios dice.
¿verdad? Y que conozcamos al Señor cada vez mejor, porque la Biblia dice, el Señor dijo que escudriñáramos las Escrituras y que era la única forma de que encontraríamos la vida eterna. Así que mi deber es guiar a los hermanos hacia la vida eterna. Cierre sus ojos, vamos a orar. Maravilloso Dios, Padre, gracias buen Padre. Dios, Señor, Gracias te Rey damos Eterno por tu gracias, fidelidad, gracias por tu misericordia, tu Señor. bondad, Señor. Padre, en esta hora yo te suplico que esta palabra poderosa alumbre el entendimiento, Señor. Señor, que tu palabra, Padre, alumbre como una lámpara en un lugar oscuro, Señor. Que podamos comprender mejor, mi Dios, lo que tu palabra dice, Señor, y que podamos conocerte mejor, poderoso Dios. Señor, que entendamos, mi Dios de gloria, que tu mano siempre nos ayuda y que tu diestra, Padre, siempre nos brinda la protección, poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias porque podemos comprender, Señor, lo que dicen las Escrituras, mi Dios. Señor, que cada día podamos conocerte mejor, Padre, y que cada día, Señor, podamos perseverar fieles a ti, Señor, sabiendo que el día de tu venida se acerca, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, bendice a mis hermanos, Padre, bendice a todo aquel que ha escuchado tu palabra, Señor. Bendice a aquel, Señor, de gloria, y ayuda a aquel que está pasando por lucha, por dificultades, por tentaciones, aquellos que están pasando por tragedia, Padre, fortalécelos, Dios eterno, que tu Espíritu Santo llegue hasta ellos, poderoso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu palabra consuele, Señor, que tu palabra motive, poderoso Señor. Gracias, Dios eterno, por tu fidelidad, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, que tu presencia vaya a nuestro lado, Señor, y que en ti aprendamos a descansar, mi Dios. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Gracias, Dios fuerte. Gracias, Padre.